A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Dicen que su sonido electriza y penetra en profundidades del alma, de las que nunca hubiéramos imaginado su existencia. Otros afirman que con sus vibraciones despiertan los espíritus de las cosas materiales y que hasta la brisa se detiene por un momento para poder escuchar sus notas. Son los violines de Stradivarius, piezas de museo que, a diferencia de los cuadros, abandonan sus nichos sagrados y llegan a las grandes salas para recordarnos que siguen vivos. Los violines de Stradivarius son mucho más que madera y cuerdas. Son un universo de misterios, de mitos y leyendas que intentan explicar la rara musicalidad que dan en cada nota. Algunos dicen que Antonio Stradivarius preparaba de forma secreta la laca con la que cubría la madera y que esa es la razón de su perfecta sonoridad. Otros atribuyen la magia del violín a la madera, dado que Stradivari aprovechó una época de mini glaciación en la que los árboles crecieron poco y dieron un nudo más denso, calidad a los instrumentos. Y hay quienes explican la calidad a partir de un tratamiento con vidrio molido, refregado en la madera. Creación de Stradivarius. Fuere lo que fuere, la música de los Stradivarius es otra música. Es lo mejor que el espíritu puede gustar de un trozo de madera y unas cuerdas que, unidas al talento humano, producen un prodigio. Antonio Stradivarius, el gran alquimista de la música, estaba desapareciendo un día como hoy, 18 de diciembre de 1737. Pero nos dejó el regalo de más de 600 violines que harían sentir envidia a los dioses de la música, si esos dioses existieran. Las principales noticias del día. Titulares. La Asamblea Nacional demandará la inconstitucionalidad de la ley antipillos este 18 de diciembre. La Corte Constitucional falla en contra de los hermanos Isaías. Ecuador concreta segundo canje de deuda, esta vez promete destinar los recursos a la conservación de la Amazonía. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Enredo Constitucional, Talía Flores, El mito del dios Saturno de Goya y El reflejo que nos llega. Noticias del día. La Asamblea Nacional demandará la inconstitucionalidad de la ley antipillos este 18 de diciembre. La presidenta de la Asamblea, Viviana Velosa, anunció que mañana, miércoles 18 de diciembre del 2024, se presentará la demanda de inconstitucionalidad en contra de la denominada Ley Antipillos. Con esto el legislativo apunta a que ese decreto ley sea bajado del registro oficial. El viernes pasado el Pleno del Parlamento aprobó una resolución propuesta por el asambleísta Cristian Vega. En ese documento se rechazó la decisión del Ejecutivo sobre enviar la ley, pese a que la Asamblea sí se pronunció al negar y archivar el proyecto que llegó como económico urgente. En ese sentido, la Asamblea tiene la postura de la inexistencia jurídica del decreto ley. Sin embargo, la demanda de inconstitucionalidad llegará a la Corte con un pedido para la suspensión del cobro del impuesto a la compraventa de vehículos usados. Esto porque los parlamentarios tienen claro que el proceso para que esa entidad se pronuncie puede tomar un tiempo considerable. A pesar de la negativa y archivo de la ley por parte de la Asamblea, el Gobierno la semana pasada envió al registro oficial la ley antipillos. Con esa publicación el decreto ley está vigente. Por eso, la Asamblea plantea la suspensión del cobro y en la resolución del viernes pasado se advirtió que los funcionarios que implementen la normativa podrían enfrentar responsabilidades civiles y administrativas. La Corte Constitucional falla en contra de los hermanos Isaías. La Corte Constitucional echó abajo los fallos de primera y segunda instancia en los que se dispuso la devolución de los bienes y empresas que le fueron incautados a los hermanos Roberto y William Isaías, ex dueños de Filambanco en el 2008, por la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos. Aunque el fallo fue emitido el 21 de noviembre de 2024, el mismo fue notificado este 17 de diciembre de 2024. La sentencia de la Corte Constitucional analiza
las acciones extraordinarias de protección presentadas por 6 entidades del Estado. En la resolución de la Corte se estipula que en este polémico caso se ha vulnerado el derecho de la seguridad jurídica por parte del juez de la niñez y la familia de Guayaquil y de otros 2 jueces de la Corte Provincial del Guayas. Es decir, de acuerdo con la decisión de la Corte, queda sin efecto la reparación integral demandada por los hermanos Isaías y ordenada por 2 sentencias de primera y segunda instancia. Según lo ordenado por la Corte, el Estado ecuatoriano no debería devolver los bienes incautados a los Isaías ni les pagaría la compensación económica derivada de las decisiones judiciales anuladas. Además, se remitió el expediente del caso a la Fiscalía General del Estado para que investigue a los jueces que emitieron las sentencias en favor de los Isaías por presunto prevaricato. Ecuador concreta segundo canje de deuda. Esta vez promete destinar los recursos a la conservación de la Amazonía. El gobierno de Daniel Noboa concretó este 17 de diciembre del 2024 el proceso de canje de bonos por la conservación de la Amazonía, que comenzó el pasado 3 de diciembre con la participación de Amazon Conservation DAC, de Nature Conservancy y la asesoría del Bank of the America. Amazon Conservation DAG emitió un bono por $1.000 millones para con esos recursos comprar los papeles ecuatorianos que este momento tienen descuento y pudo adquirir y retirar del mercado $1.500 millones en bonos. Así, tras este proceso que culminó este 17 de diciembre, ahora Ecuador le debe pagar a Amazon Conservation DAG $1.000 millones y ya no los 1.527 millones a los tenedores de los bonos que ya fueron retirados del mercado. La nueva deuda de Ecuador con Amazon Conservation DAG es con una tasa de interés anual del 6.04% y vence en el 2042. Se trata del segundo canje de deuda que realiza Ecuador. El primero se concretó en mayo del 2023 durante el gobierno de Guillermo Lasso y fue a favor de las Islas Galápagos. Uno de los objetivos de los canjes de deuda por naturaleza es que el país destine una parte de los recursos obtenidos como ahorro a proyectos de conservación del medio ambiente. Por eso en los canjes suelen participar organizaciones no gubernamentales ONG que trabajan por el medio ambiente en conjunto con el país deudor. En este segundo canje, Ecuador destinará los recursos al biocorredor amazónico. Entrevista del día. En Radio Suceso estuvo Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, para hablar acerca de la revisión por parte de la Contraloría a los contratos entre Teselec y Progen. Escuchemos lo que dice. En realidad, como usted lo señala bien, alrededor del mes de octubre comenzaron nuestras preocupaciones respecto de lo que significaba y significa la contratación con estas empresas, porque son 2, para que nos provean de motores termoeléctricos. Y entonces primero advertíamos un asunto, decíamos que no sea como en la pandemia del COVID, un mecanismo mediante el cual no se atiendan de manera oportuna los requerimientos de los ciudadanos, sino que sea un instrumento para beneficiar a alguien o a algunos. Era la primera preocupación. Y la segunda comenzó a ser ya respecto de la contratación con estas empresas. Yo quiero poner un antecedente que es muy importante. Para nosotros estos cuestionamientos son cuestionamientos obvios. Nosotros no somos actores políticos, no estamos enfrentando al poder para obtener ventajas electorales. De tal manera que lo que pretendemos es, a nombre de los mandantes y de la ciudadanía y de este país, impedir que los recursos económicos tan pocos que tenemos por tantas circunstancias sean utilizados de manera inadecuada, por falta de previsión, por comportamientos inescrupulosos, o porque, como usted dice bien, nos han tomado el pelo, ¿no? Nos han mirado y avanzan contratos que no deben llevarse adelante. Decíamos, y ahora estamos seguros, ¿qué pasa con Progen? A Progen se le hace una adquisición de alrededor de 49 generadores termoeléctricos. Ellos dicen que han entregado ya algunos, lo hicieron con tardanza, usted lo señaló en la nota, habrán cobrado garantías por aquellas tardanzas. Primera pregunta,
que tenemos hacia el régimen, una segunda, eh, que es tal vez la de peso, que es en la que nosotros hemos estado persistiendo, aquella que tiene que ver con las garantías de las empresas que producen estos motores termoeléctricos, es decir, las garantías del fabricante. Esto es fundamental, porque así debe haberse establecido en el contrato. Y Progen no es fabricante de ningún motor termoeléctrico. Ellos hacen repotenciaciones, regeneraciones. El fabricante de estos motores es una empresa norteamericana que se la conoce como la abreviatura de EMD. A ellos hay que pedirles la certificación y la garantía correspondiente de la construcción de los motores y que Progen no juegue a la circunstancia de decir nosotros sí construimos, porque hay piezas elementales que las construyen, las reparan, pero eso no es una construcción. Es más, en el mercado internacional Progen, y eso lo decimos con absoluto conocimiento, no consta como productora de este tipo de motores. Esta es la primera empresa, pero hay una adicional que nos estamos olvidando, que es la empresa Austral. Esta empresa Austral, con ella se está haciendo una contratación para que provean de 91 megavatios a través de un número de 47, 48 generadores. Esta es una empresa que se conformó hace 4 o 5 meses en el Uruguay, con un capital de entre 3 y 4 mil dólares, que parece que trae los motores, no se sabe de dónde, si del Líbano, si de algún otro lugar, y lo que estoy diciendo es así, del Líbano o de algún otro lugar, y que debería traer también la certificación, la garantía de los productores de estos motores, o de la garantía del fabricante, de la empresa alemana MAN. De tal manera que esta fue la alerta que hizo la comisión. Esta alerta se suma a una declaración pública del ministro Lucre, que es también quien firmó los contratos que yo acabo de señalar. Hay que acordarnos en el tiempo las responsabilidades, y nos trajo también la barcaza. Yo recuerdo en un programa de televisión de Una la ciudad de barcaza que además se Guayaquil. conoce que no está generando los megawatts que ha ofrecido, ¿no? Que está generando menos, y eso también debería alertarnos de alguna manera, Germán. Desde luego que sí, debía producir 100 megavatios por lo menos, y es un promedio de 60 a 65 diarios, con todas las dificultades. Y esa barcaza llegó al país. Yo recuerdo que me quedé atónito como el periodista que le hacía la pregunta al ministro Luque. ¿Y ustedes ya hicieron el contrato? No, pero está viniendo la barcaza. Sí, está viniendo a su cuenta y riesgo. Bueno, uno ya está pintando canas y ya no se cree esas cosas, pues Verónica, que vengan trayendo una barcaza para ver si le contratan. ¿Qué pasa si no le contrataban? ¿Se retorna con la barcaza? Esto no es traer una botella de agua, pues no, sino traer una cosa como aquella, es una infraestructura colosal. Esto es lo que hemos planteado como preocupaciones centrales, y nos interesa que la Contraloría, se ha oído nuestra opinión, felizmente, haga la investigación del caso, lo haga con propiedad, con los técnicos que deben ser, por último, contratados, porque no se trata de ir a revisar solo papeles. No sé cuánto sepa la Contraloría sobre barcazas y motores termoeléctricos y megavatios. Deberán buscarse de la gente idónea que pueda ayudarles a trabajar en aquello, para que no sea un paseo solamente por la papelería que pueda presentar o Progen o el ministerio, porque yo creo que la investigación es a las dos entidades. Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, habló en Radio Sucesos de la situación de la vicepresidenta. Escuchemos lo que nos dice. Yo tengo a mi haber 175 demandas de acción de protección en mi contra. Esta es una más. Y usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la pregunta que yo le estoy formulando? Pues la LOCEP es una ley que fue realizada por este proyecto ideológico que gobernó el país 10 años y fue expedida en el año 2010. Esta ley, a la que yo como ministra de Trabajo la he cuestionado y he dicho que debe ser derogada por muchísimas razones,
encasilla a que todas las personas que son electas mediante votación popular son servidores públicos, que no son servidores públicos de carrera, sino servidores públicos de periodo fijo. Y el artículo 229 de la Constitución establece lo mismo, incluso da un concepto genérico. Muy bien, cuando se aperturó este sumario administrativo, la señora sumariada, hoy legitimada activa, presentó una acción de protección con medida cautelar, le fue adversa. ¿Cuál fue el cuestionamiento en esta acción de protección? De que el Ministerio de Trabajo no era competente. La juez, esta acción de protección es de fecha 19 de septiembre del 2024. Recayó en la juez de apellido Mayorga Velarde. Ella dijo que el Ministerio de Trabajo, en efecto, sí era competente, es decir, ratificó la competencia y estableció que lo que no se podía hacer con ella era destituirla, porque eso, la única vía es un juicio político, es decir, allí es un trámite eminentemente político y que al ser un trámite eminentemente administrativo, el Ministerio, de conformidad a lo que establece la LOCET, debía seguir sustanciando. Se emitió el sumario administrativo y le quiero decir a usted lo siguiente. Ella presentó apelación del sumario administrativo en el seno del Ministerio de Trabajo. Nunca cuestionó los 150 días. Jamás ella le hizo oposición a los 150 días, que debió haberlo hecho en ese momento si consideraba pertinente. Volvió a cuestionar el tema de la competencia. Esa decisión en el Ministerio de Trabajo ya se emitió hace más de 3 semanas. Muy bien, ella plantea con sus abogados una segunda acción de protección, que es la acción de protección que hoy nos tiene a todo el país pendiente de la decisión y del desarrollo de la misma. Esta segunda acción de protección la presenta el 11 de noviembre. ¿Contra quién? Contra las mismas personas de la primera acción. La señora sustanciadora del sumario administrativo, el señor Procurador General del Estado, y contra la ministra de Trabajo. La segunda es exactamente contra los mismos. ¿Cuáles son los fundamentos? Y busca lo mismo, que es revertir esta suspensión de 150 Ni siquiera días. Eso. Vuelve a hablar del tema de la competencia del juez natural en la primera y en la segunda. Vuelve a hablar de la seguridad jurídica, del derecho al trabajo. Es decir, los mismos antecedentes, y el ataque es al sumario administrativo. Son los amicus curiae, la semana pasada, quienes le advierten a la señora magistrada, 4 amicus curiae, que la legitimada activa, es decir, la señora que se encuentra suspendida y sumariada, ha presentado una segunda acción de protección violando el artículo 10.6 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, que dice que, en lo esencial, dice que cuando uno presenta una garantía jurisdiccional, sea una acción de protección, un habeas corpus, una medida cautelar, etcétera, cualquiera de estas garantías jurisdiccionales que están contenidas tanto en la Constitución como en la ley de la materia, tiene que bajo prevenciones establecidas en la ley, declara bajo juramento por escrito que no ha presentado otra acción de protección contra las mismas personas y contra los mismos hechos. Si esto se da, se incurre en el delito de perjurio. ¿Por qué contra el delito de perjurio? Porque lo está haciendo mediante juramento. Muy bien, esto fue advertido. Y por eso dicen que usted está haciendo declaraciones irresponsables y por eso le quieren accionar legalmente. Yo le diría que no, porque yo ni siquiera he presentado todavía mi alegato. Yo lo que estoy contando, estoy conversando, es lo que sucedió en la audiencia anterior. Son los amicus curiae, ni siquiera soy yo. Recién yo voy a participar como ministra de Trabajo el día de mañana y el país va a escuchar mis alegatos sobre esta segunda acción de protección, que ahora sí, yo puedo decir que el país la puede observar mediante el sistema SAGE, porque ahora todo este tipo de acciones jurisdiccionales, salvo el caso, como lo establece la ley, cuando gozan de la reserva, no pueden ser publicadas. Pero esta de aquí es pública, el país la puede observar. Cualquier buen estudiante de Derecho la puede observar, cualquier buen jurista la puede observar y puede emitir su criterio. De tal manera que el día de mañana lo que vamos a escuchar son los alegatos, en este caso
de los legitimados activos y el alegato, ahora sí, de la ministra de Trabajo sobre una acción de protección que bajo mi criterio del estudio que yo le he realizado ni siquiera cumple con los requisitos que debe contener una acción de protección. Y mañana lo voy a decir. Cuando uno presenta una acción de protección debe cumplir con lo que establece el artículo 89 de la Constitución de la República y los elementos se encuentran contenidos allí, al igual que lo establece la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional. A mi entender, ni siquiera cumple con aquello, pero incumple evidentemente con el artículo 10.6, porque basta revisar que somos los mismos accionados y son los mismos elementos que presenta la legitimada activa en esta segunda acción de protección. En Impacto Informativo, Osvaldo Landazuri, analista económico, habla de cómo llega la economía al final del 2024. Veamos la nota. Yo creo que eso desde el punto de vista textual o desde el punto de vista fiscal, pues indudablemente si usted subía 25% de impuestos el 25% en el IVA, pues iba a tener más ingresos fiscales y eso es indudable. Por otro lado, acuérdese que estamos teniendo además un adelanto en el impuesto a la renta de los grandes contribuyentes. Entonces, si es que usted quiere ver el lado de los ingresos fiscales, indudablemente eso ha mejorado. Lo que yo claramente no veo en el discurso del ministro Vega es ninguna aproximación a la eficiencia en el uso de esos recursos. Y eso probablemente sea el debe más importante para entender lo que también entiendo que mencionó en un programa televisivo la noche de ayer, es decir, esta gran reforma tributaria que sería dándole sostenibilidad, y todo el momento habla de la sostenibilidad fiscal. Pero si usted se fija, el desafío para aquello es enorme porque usted tiene una agenda que por ahora no es consistente desde el lado tributario. Es decir, por ejemplo, apertura comercial con ISD, eso simplemente no va de la mano. Y por lo tanto, pues deberíamos entender, y yo insisto en esto, como parte de un presupuesto base cero para poder planificar de ahí sí una agenda tributaria que haga sentido con el modelo de desarrollo que se propone para el Ecuador. Si enlazamos lo que dijo ayer con una información que ha salido el día de hoy, no es precisamente oficial, pero se habla de 3.700 millones de dólares que se debe a los proveedores del Estado. ¿Hasta qué punto, pues, la recaudación y la sanidad de las cuentas fiscales no incorpora este elemento que es fundamental, a menos en estas épocas? Sí, claro, y probablemente eso sea lo que esté pasando, Edgar. Es decir, usted tiene reservas que se supone están más altas, digo se supone porque todo es relativo, es decir, reservas de libre disponibilidad, pues no se podrían llamar, que eso también lo mencionó el ministro y estoy de acuerdo con él. Es decir, han aumentado o se han respetado, más bien si cabe la palabra, los depósitos que no corresponden al sector público y por lo tanto, pues ahí está plata de los GATS o plata de los bancos y ahora sí tomo su comentario. Por ejemplo, el IES, que es parte lamentablemente del sector público no financiero, digo lamentablemente porque eso es lo que le tiene tan complicado a ese organismo, pues lo cierto es que yo sabía que debía como 1.500 millones de dólares a sus proveedores, 1.300, lo mismo con las cuentas del gobierno que van bicicleteando, y entonces, claro, usted tiene ahí una verdad a medias, es decir, no hay plata que avance en un estado que no rinde cuentas, en un estado que además, acuérdese, Edgar, no tenía planificado comprar electricidad al costo que sea, como lo estamos haciendo ahora, y que probablemente todo ello se incorpore al final en el resultado del crecimiento económico, porque al final, Edgar, yo creo que la macroeconomía tiene que estar al servicio de las personas, y para aquello es cierto que se parte de un primer concepto fundamental que es tener equilibradas las cuentas fiscales, pero entendiendo siempre que usted logre crecimiento económico, inversión y bienestar, que es la otra arista del modelo económico. Si usted no logra eso, pues no saca nada estabilizando las cuentas. Es decir, habría que entender entonces qué tan sostenible es esto que se está planteando desde el lado del gobierno. El ministro, y usted lo ha escuchado, destaca el incremento de las ventas del país desde el mes de octubre, especialmente lo sucedido en las últimas semanas, el Viernes Negro, el Cyber Monday, etcétera, que obviamente han significado recursos para el fisco. Ahora, estos son
logros del gobierno nacional o del sector privado? Para nada, Edgar, realmente el país está viviendo una situación como yo nunca la he visto en la historia, ¿no? Es decir, usted tiene una multicrisis ahí que incluye el tema fiscal como un primer pivote tremendamente complejo del Ecuador, es decir, no hay plata que aguante para el fisco, me refiero, para que se entienda claramente, ¿no? Es decir, usted no tiene rendición de cuentas, ni los GATS, ni las empresas públicas, entonces realmente es un círculo vicioso bien complicado. Segundo, usted tiene una crisis de seguridad bien compleja también, que no le deja crecer, que no le deja progresar. Y tercero, tiene una crisis eléctrica que indudablemente pues está ahí, está purulando. Bajo esa premisa, pues, ¿cómo vería usted que haya cambiado algo estructural en estos tres temas que yo he mencionado para entender que pues ahora tengamos una macroeconomía boyante? Está pasándole lo mismo que le pasó a Lazo en un momento. ¿Se acuerda usted que Lazo decía lo mismo cuando le subió un ratito el precio del petróleo y los impuestos temporales empezaron a tener su efecto y el fisco se vio un poco más aliviado? ¿Se acuerda de ese momento en el que Lazo habló del macroequilibrio económico? Todo se desbarató inmediatamente cuando bajó el precio del petróleo, cuando por otro lado se le acabaron los impuestos temporales y se desmontaron ciertos otros impuestos, pues ya vio usted el resultado. Noboa también recibió un estado que estaba devastado. Entonces, eso mismo estamos viviendo ahora. Tenemos el día de hoy la presencia de Salvador Cortés, docente de la carrera de Finanzas y miembro del equipo de calidad de la Maestría de Finanzas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Le queremos dar la bienvenida, por supuesto, porque queremos hablar un poco de lo que viene haciendo la universidad respecto a la carrera de finanzas. Hablamos incluso antes de la entrevista, veníamos hablando un poco, algo relacionado con todo lo que tiene que ver economía y finanzas, pero también vamos a hablar de lo importante que es fortalecer la gestión financiera en las organizaciones de economía popular y solidaria, o EPS, del Ecuador. Bienvenido, ¿cómo está? Bueno, pues muy bien, agradeciendo el espacio y primero también me invito a expresar estoy gratamente a gusto aquí por la cálida acogida que hemos tenido cuando veníamos conversando y todo y bueno, pues muy contento de estar aquí en este espacio en sí. Y un saludo a su auditorio. Muy gentil. Y le decía yo, y el tema principal parte de ahí, fortalecer la gestión financiera de las organizaciones de economía popular y solidaria, este término que lo tenemos desde hace algunos años y que pensábamos que era algo marginal, pero realmente la economía que parte ahí desde las organizaciones de gestión, las organizaciones de economía popular y solidaria, es importantísimo dentro del aparato productivo, económico, financiero del Ecuador. Desde luego, a ver, en Ecuador yo creo que es uno de los países que pueden ser considerados ejemplo para otros de cómo se ha estructurado este tema o este sector productivo de la economía popular y solidaria y los avances que ha ido teniendo paulatinamente. Como en todos los sectores, bueno, pues siempre los inicios pueden ser un poco difíciles, pero siempre el esfuerzo de las personas, cuando tenemos bien puestos los objetivos y cuando encontramos los apoyos, las sinergias, las colaboraciones pertinentes y necesarias para avanzar, pues creo que se pueden ir dando pasos muy sólidos. ¿Qué diferencia marca el Ecuador para decir esto, convertirse en un referente de Latinoamérica? ¿Qué nos hace distintos, por ejemplo, dentro de la economía popular? Bueno, primero que, aunque digamos que las características propias que tienen que ver, que parten desde en principio de los marcos normativos que hay, que permiten esa existencia, pero también yo creo que algo muy interesante, importante que vamos a rescatar es cómo es la cultura ecuatoriana, ¿no? Cómo es la cultura de las personas que viven en esta geografía, en esta orografía del país que es bastante dispersa, montañosa, rocosa, y yo cuando voy por el país siempre me sorprendo de ver los domingos cómo de pronto salen personas de muchos lados con sus camioncitos y demás, y eso es lo que nos habla, digamos, ese dinamismo que hay ahí. Sí, es un dinamismo en el que estas organizaciones, las que ya están más consolidadas, pues nos demuestran que existen alternativas para prosperar, para progresar, para producir. Todo el tiempo, estamos viendo cómo vendemos nuestros productos, claro, salimos en el camioncito, le damos algún valor agregado y de pronto dentro de eso lo que falta es un impulso, ¿no? Sí. Lo hacen, digamos, de una manera
a veces incluso sin tener el bagaje de conocimiento, sí, les va bien, pero esto pudiera ser superlativo si es que reciben un impulso, por ejemplo, como lo que están ustedes desarrollando del desarrollo social. Sí. Quizás, a ver, creo que valdría la pena, si me permites, hablar un poco del contexto, ¿no? Del contexto de cómo participamos nosotros o cómo nos vinculamos. Es una relación que no me gusta mucho la expresión, pero es lo más entendible, creo, por lo cotidiano que es de ganar-ganar, ¿no? Aquí tratamos de que todos salgamos favorecidos de alguna manera, pero decía de este contexto, primero, en Ecuador existe un número importante de personas que están agremiadas o que pertenecen a alguno de los formatos de instituciones de la economía popular y solidaria. Estamos hablando de más de 546,000 personas que están asociadas ahí. De acuerdo. Si las agrupamos, en las asociaciones hay más de 13,600 asociaciones. Entonces, es un grupo bastante numeroso, bastante importante, y eso nos puede dar ya quizás alguna pista de por qué es importante para la economía del país, por qué es importante para la sociedad. Eso es en principio. Luego, desde la parte académica, que es en la que nosotros representamos, bueno, yo represento a la Universidad Técnica Particular de Loja, que tiene dentro de su misión, si me permiten, pues es buscar la verdad para formar a las personas a través de la ciencia, para servir a la sociedad. Esa es nuestra misión. Y dentro de esa misión podemos entender quizás por qué estos proyectos de vinculación existen, por qué están y por qué los hacemos con una convicción de que lo que nosotros logremos aportar, ¿sí?, y que podamos también recibir como retroalimentación, como reaprendizaje de cómo funcionan estas organizaciones de la economía popular y solidaria, ayuda a prosperar. Y lo hemos ido comprobando a lo largo del tiempo. ¿Dónde nace nuestro proyecto? Bueno, pues primero deriva de entender o de conocer las 3 líneas estratégicas actuales de la universidad, que es la misionalidad, la educación digital y la innovación y el emprendimiento. Las asociaciones son emprendedoras. Los con quienes nosotros actuamos en este proyecto de vinculación del que vamos a conversar son emprendedores por naturaleza. Sin embargo, esos emprendimientos que salen con ese ímpetu, con esa actitud positiva de progresar, de prosperar, necesita también algunos pilares, ¿no? Algunos pilares de conocimiento, de entendimiento, de poder, derribar o salvar quizás ciertos obstáculos que no son obstáculos que se les ponen per se, sino que son obstáculos que provienen por sí mismos de la falta de conocer cómo dar saltos más altos, ¿no? Y poder librar la valla. Y ahí es donde nosotros participamos con este proyecto de vinculación, que en este caso emana en la carrera de finanzas. Bueno, la universidad tiene una oferta de más de 40 carreras entre abierta y presencial, y programas de posgrado, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando de la carrera de finanzas, que solo es uno. En realidad la extensión de la universidad en el territorio es bastante grande. Pero bueno, en esta parte que a nosotros nos compete, hemos encontrado esa apertura, llamaría yo así, esa apertura, que agradecemos también como institución, de las organizaciones, para que podamos intervenir, para que podamos dialogar con las asociaciones, con sus miembros, y poder encontrar una manera, establecer algunos métodos, algunas estrategias que ya tenemos diseñadas para comunicarnos, generar información cualitativa, generar información cuantitativa, y eso nos lleve pues a crear ciertas estrategias, proponer ciertas estrategias. Nuestro proyecto de vinculación, primero parte de, como ya decía, de la misión y de las estrategias de la UTPL, de los objetivos estratégicos, y este proyecto, si me permite, que lo hemos denominado, lo vamos adecuando paulatinamente, ¿no?, según vamos avanzando, impulsando el desarrollo social. Ese es el paraguas, el título, es el paraguas de impulsando el desarrollo social. Claro, estamos convencidos nosotros que en la medida que ayudemos a fortalecer las capacidades productivas, intelectuales, organizativas de las asociaciones, tiene que eso verse reflejado, y se ve, a la postre se ve reflejado pues en un avance más rápido, en alcanzar objetivos de las asociaciones, puedan alcanzar esos objetivos más rápido. Si antes no tenían, por decir así, acceso a un financiamiento apropiado para poder dar ese salto cuántico que les permita
despegar, ¿no? Y volar más alto, bueno, tratamos de impulsar y ayudar con eso. Y ya vienen trabajando con algunas organizaciones. Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, aquí entre 2022 y 2024 con 118 organizaciones de la economía popular y solidaria. ¿Desde el 2000, perdón? Entre el 2022 y el 2024. 22, solo en 2 años llevamos ya 118. Y bueno, pues es un número interesante, ¿no? Actualmente, en el proyecto que estamos nosotros como carrera en este ciclo, estamos con 35. Solo en este ciclo, vamos a decir así, académico, estamos con 35 asociaciones. Y bueno, pues, ¿qué es lo que buscamos? ¿No? No es lo que buscamos, ¿qué es lo que nos proponemos, en todo caso? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Enredo constitucional, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. A fines de agosto se publicó mi columna intitulada Falso Referéndum, en el que acusé que en mayo se había publicado la proclamación del resultado de la consulta popular realizada en abril, pero que no se habían publicado los textos de las enmiendas consecuentes. El presidente Noboa hizo un requerimiento al Consejo Electoral, pero le bastó que ese órgano le diga lo obvio, esto es, que estaban publicados los resultados para sentirse satisfecho. Se confirmaría así que en nuestro país a los titulares del poder todo les vale, mientras no les afecte personalmente. En el registro oficial se publica hasta el más insignificante de los actos generales, pero una modificación constitucional tiene el mismo valor que para quienes detentan el poder. Ninguna, mientras no les convenga. 7 meses después, tome usted textos actualizados de la Constitución, tanto en formato físico como electrónico, y verá que para unos el artículo 79 no ha sido reformado, por lo que se mantiene la prohibición absoluta de extradición de ecuatorianos, mientras que otros la incorporan, citando la proclamación de resultados, pero sin referencia a la no ocurrida publicación del texto. Ya sabe, conciudadano, ¿quiénes aprovecharán esa omisión? Cualquier compatriota que delinque en el extranjero vendrá a Ecuador y cuando se le requiere en extradición dirá que no le es aplicable porque la enmienda no está publicada, y si se publica dirá de modo inadmisible que no se la puede aplicar retroactivamente. Pero el caso de los jueces constitucionales, que deben conocer las acciones de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información y medidas cautelares, es tan escandaloso que se llega al extremo de que la Asamblea está tratando de reformar la ley de garantías, ignorando abiertamente la enmienda que, además, reformó esa misma ley. No ha ocurrido, simplemente. Pero por otra parte, la enmienda establece que en 1 año esos jueces deben ser creados, y para ello solo falta poco más de 5 meses. Ni rastros de organizar ese concurso hay en un Consejo de la Judicatura que otra vez fracasa en el concurso para Corte Nacional. Y cuando haya problemas con extradiciones o con jueces que otorgan desviadas acciones de derechos, porque negarlas indebidamente no es problema, se armará el escándalo que nos gusta y que pasará con el siguiente bullicio, que será 2 semanas después. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. El mito del dios Saturno de Goya y el reflejo que nos llega. Talia Flores, Primicias. El lienzo de Francisco de Goya, que representa el mito del dios Saturno devorando a su hijo, que está en el Museo del Prado, ha venido a mi mente en instantes en que una suerte de aletargamiento social se percibe en Ecuador, reflejado en la ausencia de reacciones de admiración y aplausos a la noticia de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha sido incluida por la revista Time en la lista de las 100 personalidades del mundo de 2024 por su gestión al frente del Ministerio Público. Esa conducta social causa asombro, porque en paralelo abundan las evidencias de que el crimen organizado acecha por todos los flancos y las sospechas del involucramiento de personajes que estaban llamados a combatirlos y no a colaborar con ellos se multiplican. En la misma semana que se publicaba el reconocimiento a la fiscal en la revista,
en cuya portada está el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, escogido como el personaje del año, 2 ex jefes policiales, un marino y un militar en servicio activo fueron arrestados, con lo cual se ratifica que el narco ha penetrado en varios estamentos de las fuerzas del orden. Un operativo conjunto de las policías de Ecuador y España, con la participación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado y la Fiscalía, que implicó 10 allanamientos en 3 provincias, culminó con la detención de 10 sospechosos, entre ellos un coronel que fue jefe antinarcóticos. En el operativo que se realizó un año después de la incautación en España de un cargamento de 7 toneladas de droga proveniente de Ecuador, que se presume fue enviado desde Pozorja, se detuvo también a alias Carlitos, considerado cabecilla de una banda. Noticias de este calado tampoco causan la conmoción de cuando cayeron los primeros uniformados y el país supo que existían narcocoroneles o narcogenerales, aunque ahora se descubran otras acciones siniestras de uniformados reclutando niños para convertirlos en sicarios, que es la acusación que se le imputa a un policía en servicio activo detenido en Jipijapa, de quien se presume tiene nexos con organizaciones criminales. A un militar en servicio activo se le decomisaron en su domicilio en Carchi cientos de municiones de fusil y pistolas 9 milímetros. Las autoridades hablan de vinculaciones con grupos delincuenciales de Colombia. La droga parece haberse metido en las venas del país. El sábado 14 de diciembre, cuando agentes de la Unidad Nacional de Adiestramiento Canino y la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos inspeccionaban un contenedor de productos de exportación en un puerto en el sector del Esteros, en Guayaquil, los canes detectaron droga. La sorpresa fue enorme al descubrir 3.864 bloques de clorhidrato de cocaína, algo más de 3 toneladas, que equivaldrían a 37 millones de dosis que tenía por destino Bélgica. El valor en el mercado internacional alcanzaría los 149 millones de dólares. Estas acciones de los grupos delincuenciales que socavan las instituciones democráticas son proporcionalmente inversas a la enorme tarea que lleva adelante la fiscal Salazar, lo que le ha merecido un nuevo reconocimiento internacional. Samantha Power, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, quien escribió en Time sobre Diana Salazar, dice que tiene uno de los trabajos más duros y peligrosos del hemisferio occidental y habla de que es una persona joven de 42 años y la primera mujer negra en ocupar el cargo de máxima autoridad penal en Ecuador. A Diana Salazar su valentía le viene de lejos. Antes de ser fiscal general desde abril de 2019, ya demostró su talante cuando dirigió la unidad de lucha contra la corrupción de la Fiscalía e investigó el caso FIFA-Gate en Ecuador, que terminó con la sentencia del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, igual cuando le tocó investigar el capítulo Ecuador de la brasileña Odebrecht y juntó las pistas que terminarían con indicios ciertos para la sentencia del ex vicepresidente de Correa, Jorge Glass. En 2018, el presidente Lenín Moreno la nombró directora de la Unidad de Lavado de Activos UAFE y 4 años después, ya como fiscal, Salazar procesó a Moreno por el caso Sinohidro. El mundo supo de ella por el caso Sobornos 2012-2016, con el que logró que se sentencie al expresidente Rafael Correa, a Glass, a varios exministros y altos cargos de la Revolución Ciudadana, así como a 10 empresarios. También tuvieron gran eco las detenciones del excontralor Celi, el expresidente de la Judicatura Wilman Terán, los jueces de la Corte de Justicia del Guayas, asambleístas, políticos y figuras poderosas que le han dado reconocimiento y a la vez convertido en figura de alto riesgo. ¿Y cómo no iba a ponerse en riesgo si los casos Metástasis, Purga, Plaga y otros destaparon el horror de la penetración del narco en la justicia y las instituciones del Ecuador? Diana Salazar ahora encabeza el esfuerzo para evitar que narcotraficantes violentos y bien conectados arruinen su amado país, dice la revista Time, que cita palabras de la fiscal que son un compromiso. Es hora de decirle a todo Ecuador que la justicia no se arrodillará. Lo que sucede hoy en Ecuador parecería estar reflejado en la obra del genial Francisco de Goya, que según la interpretación tradicional representa el mito griego del titán Cronos, al que los romanos llamaban Saturno, que se come a sus hijos por miedo a que lo derroquen y perder el poder. Talía Flores, Primicias.
Noticias internacionales. Emmanuel Macron visitará Mayotte en los próximos días tras el paso del ciclón Chido. Un avión militar ha salido de la isla francesa de Reunión para entregar toneladas de ayuda crucial a las víctimas del ciclón Chido en la cercana Mayotte. París está intensificando sus esfuerzos para ayudar a la isla del Océano Índico después de que fuera golpeada por la peor tormenta en 90 años. Chido dejó poco sin daños, ya que atravesó el archipiélago densamente poblado de aproximadamente 300.000 personas el sábado. Los techos fueron arrancados de las casas, las carreteras fueron destruidas y las redes eléctricas y de telecomunicaciones sufrieron graves daños. Ya se teme que haya cientos de muertos y más de 1.000 siguen desaparecidos. El balance oficial de muertos asciende actualmente a 14. Las operaciones de rescate siguen en curso y se espera que unos 800 socorristas lleguen en los próximos días para intensificar los esfuerzos. El presidente francés Emmanuel Macron tiene previsto visitar la isla en los próximos días para ofrecer su apoyo al departamento francés de ultramar. Trump promete reanudar la construcción del muro en la frontera con México. En su primera rueda de prensa desde que ganó las elecciones, el presidente electo Donald Trump prometió volver a construir el muro fronterizo con México y pidió a la administración Biden que deje de vender las partes compradas, pero no utilizadas, durante su primera administración. Vamos a gastar cientos de millones de dólares más en construir el mismo muro que ya tenemos. Es casi un acto criminal. El republicano amenazó con adoptar acciones legales para detener esta venta de trozos no utilizados del muro fronterizo. El año pasado fue el Congreso a exigir a la administración Biden el desecho de las partes no utilizadas. Al mismo tiempo, Trump mencionó a los miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, que opera incluso en Estados Unidos, enviando un mensaje claro al gobierno venezolano. Los repatriarán a todos, y si no lo hacen, se enfrentarán a duras consecuencias económicas. Vale, los repatriarán a todos. Venezuela y otros países no se comportaron muy bien con nosotros durante mi administración, y en 24 horas se comportarán muy bien. La rueda de prensa de Trump fue organizada para anunciar la inversión de $100.000 millones en Estados Unidos por parte de SoftBank, una empresa de tecnología japonesa. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. In the United States and 50,000 jobs. Mitsotakis apoya en Beirut una Siria inclusiva. Mitsotakis en Beirut. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se reunió con su homólogo libanés Najib Mikati para subrayar el compromiso de Atenas de apoyar al Líbano. Se trata del primer jefe de gobierno europeo en visitar el Líbano tras el alto el fuego con Israel. También trató sobre la situación en Siria. Syria needs to be inclusive to encompass all the groups while addressing the current fragmentation of the country, because the people of Syria have also suffered a lot and must not be subjected to yet more displacement. And of course we do hope that future stability in Syria will also permit the millions of refugees who have left the country, many of whom are actually in Lebanon, to return to their country. El primer ministro griego se reunió con Juan X, patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Mitsotakis subrayó el papel que calificó de fundamental del patriarcado ortodoxo en el conflicto libanés. Matan en un atentado en Moscú al jefe de protección nuclear de Rusia. Ucrania ha reivindicado el asesinato de Igor Kirillov, el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de Rusia, que murió en una explosión en Moscú el martes. El teniente general, de 54 años, fue víctima de una bomba escondida en un patinete que se activó a distancia cuando estaba saliendo de su casa. La explosión reventó las ventanas de los pisos más cercanos y el coche del general también resultó dañado. En marzo de 2022, Kirillov hizo una presentación ante el Ministerio de Defensa en la que habló de los biolaboratorios estadounidenses en Ucrania, donde supuestamente estaban desarrollando proyectos para propagar armas biológicas utilizando murciélagos y aves. Kirillov también acusó a Ucrania de provocaciones con productos químicos tóxicos, incluida una bomba sucia.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones.
Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.